Llegamos a la exposición de la palabra y el título del sermón es precioso, es Una sola carne. Una sola carne y hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, vamos a dar un repaso de lo que hemos estudiado desde Efesios a capítulo 5, versículo 18, hasta el 5 a 31, que es lo que hoy vamos a estar viendo para terminar en el 5:33. Y vamos a tratar de resumirlo para no olvidarnos el contexto, sino tenerlo en cuenta para saber bien y saber interpretar bien lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta tarde. Empieza con un imperativo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Obedecer este imperativo, mis hermanos, es crucial y es vital para poder hacer todo lo que sigue. O sea, quiere decir que este imperativo, este mandato que dice el Espíritu Santo, que dice Dios, que dice Pablo, y que de alguna manera nos está mandando es seamos llenos del Espíritu Santo y constantemente estemos llenándonos de este Espíritu Santo. Si este mandamiento es obedecido, va a traer unos resultados muy prácticos, unas consecuencias. Y la Escritura habla de 5 participios como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Dice en el versículo 19, hablando, es el primero, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, son los 3, al Señor en vuestros corazones, dando, es el cuarto, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos, que es el quinto, unos a otros en el temor de Dios. Como lo vimos en la vez pasada, ya tiene varias semanas, aprendimos que estos 5 participios son la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Aunque el último participio que habla de someteos, en realidad pudiera ser sometiendo, así debería de ser, y este último participio lo va a enfatizar utilizando un tema. Y el tema que va a estar utilizando es la familia. Más bien, para explicarlo mejor, su tema es la llenura del Espíritu Santo, pero el subtema es la sumisión. ¿Y qué va a usar como ilustración? La familia. Vuelvo a repetirlo. Su tema general de Pablo es la llenura del Espíritu Santo. Y el subtema que sale de ahí, en esos participios, es la sumisión. Y como ilustración va a usar a la familia, empezando con la esposa, con el marido, y después, como vamos a llegar al capítulo 6, va a abarcar los demás miembros de las familias de aquellos tiempos, que va a abarcar desde el 6:1 hasta el 6:9. Y hoy llegamos al texto que nos corresponde, que es Efesios 5, 31 al 33. Así que vamos a leerlo para poder encuadrar todo esto. Dice la escritura así, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete su marido. Pablo ya nos había hablado en el versículo 30 acerca de que la iglesia, su iglesia es su cuerpo, es su carne y son sus huesos. Eso lo vimos la vez pasada. Y ahora lo entrelaza en el versículo 31, donde habla de una sola carne, que es la misma idea. ¿De dónde ha sacado Pablo todas estas ideas que nos está dando? Bueno, provienen del Espíritu Santo. Pero Pablo en el versículo 31 hace una apelación muy clara a la escritura en el Antiguo Testamento, donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
¿Dónde se encuentra este versículo? A ver, aquellos que tienen la mente rápida, ¿dónde cree que se encuentra este verso? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a verlo. Lo que vamos a estar viendo en esta tarde son 2 puntos nada más, aunque hay unos subpuntos que vamos a ver. El primero es el matrimonio físico, que es lo que vamos a ver ahorita. Después vamos a ver el matrimonio espiritual. Hablando del matrimonio físico, Pablo nos está argumentando cuál es el origen, cuál es la constitución y el funcionamiento del matrimonio. Y su base, como siempre, es la escritura. Apela a estos textos del Antiguo Testamento y se remonta hasta Génesis capítulo 2, versículo 23 y versículo 24, que dice así: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eh, Eso es lo que Pablo, en toda su exposición, ya terminando su exposición, y al final nos va a dar unas conclusiones, apela al Antiguo Testamento. Y aquí algo que tenemos que observar. Hay tres pasos o tres etapas en la constitución, en la formación del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Y el primer paso, hay una indicación o se da una orden de abandonar los lazos de los padres. Los padres también son una autoridad y en el capítulo 6 nos va a hablar de esta autoridad. Pero es significativo que Pablo diga: dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo digo porque normalmente el hombre a lo mejor no batalla, habrá sus casos que sí, pero las que más batallan posiblemente son las mujeres. Pero aquí Pablo dice lo que el Antiguo Testamento ya ha comentado, que el hombre debe de dejar a su padre y a su madre. Lo que implica esto es que ni el papá ni la mamá deben de interferir en una nueva unión, en la nueva unión de matrimonio que va a tener, en este caso, su hijo. El padre no debe de interferir en el nuevo hogar. Es un nuevo hogar, va a abandonar un hogar para formar su hogar. Y esto es bien, bien importante, porque tampoco la madre va a reclamar el lugar ni el amor que ya no le corresponde. Ya no, ahora el hijo va a dejar a su padre y a su madre y va a formar un nuevo hogar, una nueva familia. Los dos van a ser una sola carne. Esto implica, el primer paso implica una ruptura con la casa paterna. Es decir, como romper el cordón umbilical, es cortarle por lo sano. Si no hace esto, seguramente va a traer muchas complicaciones para el matrimonio, porque la nueva unión que va a formar o que se va a formar en ese matrimonio es más importante que la unión que tenía antes con sus padres. Seguramente algunos papás o algunas mamás me van a odiar por esto, pero eso es lo que dice la escritura. Tiene que dejar a su papá y a su mamá. Tiene que dejarlos. Hay dos matices que después estaremos viendo en el capítulo 6 sobre la responsabilidad de los hijos con los padres, sobre todo cuando ya están casados. Pero en este texto que habla del matrimonio, que habla de una sola carne, el primer paso para formar un matrimonio es abandonar esos lazos paternos, esos lazos de los padres. Pero la segunda indicación que nos da o que nos hace entender este verso de Génesis es que hay una declaración pública de unión. Se unirá a su mujer. En este sentido, el hombre va a dejar
a su hogar y va a formar ese hogar singular. Las mamás deben de entender que su hijo va a tener un hogar, no dos hogares. No el hogar de la papá y de la mamá, ni el hogar de su esposa, no, es una sola carne. Solamente el marido y la esposa, estos se unen y entonces hay esa declaración pública, el bodorrio, la boda, y se unen ahí. Es donde se les declara marido y mujer. Y el tercer paso, y los dos serán una sola carne. Hay unos comentaristas que hablan acerca de esto, que esto se refiere solamente a lo sexual. Ah, estuve investigando y desde mi perspectiva y desde otros también, sí tiene que ver con unión sexual, pero no es solamente la unión sexual. Se habla de una unión espiritual también, una unión moral, una unión social, también administrativa, porque entran las finanzas ahí, una unión donde se usa la razón, donde se razonan dos personas diferentes y empiezan a razonar juntas. Cuando Dios instituyó el primer matrimonio, podemos ver que el hombre fue completo con su mujer. O sea, Adán fue completo con Eva. Y la mujer, Eva, la esposa, se completó con su marido. Esto es bien interesante porque esta unión de dos seres y formar una sola carne nos hace completos, no nos falta nada. Y todo esto implica un compromiso. Estos tres pasos implican un compromiso, una responsabilidad. Y es muy importante este orden. Este orden no debe de alterarse. Solo cuando se hayan dado el primer paso, que es abandonar a los lazos paternos, y cuando hay esa declaración pública, entonces se hace el tercer paso, que es la unión en una sola carne. Lo digo porque la tendencia de hoy en día es hacerlo al revés. Primero, se hace una sola carne, aunque todavía viven cada uno con sus papás, pero ya tienen relaciones. Después de unos años, por asuntos X, deciden hacerlo público. A veces ya no se puede esconder. Y por último, bueno, se salen de la casa y se unen. Se hace al revés, pero no debe de ser así. El orden que marca este texto es muy importante para que nuestros matrimonios, nuestras familias puedan ser transformadas por Dios y poder llegar a ser estas iglesias poderosas que queremos llegar a ser y que Dios espera que lleguemos a ser. Pero vamos a volver al texto. Quiero que observemos algo muy sutil, pero muy importante. Adán estaba solo y no es bueno que el hombre esté solo y se le hizo una ayuda idónea. Quiere decir que de Adán fue tomada su costilla y se formó a la mujer. O sea, la costilla ya pertenecía a Adán. Ese es por un lado. Pero por otro lado, otra vez la mujer se vuelve a unir al hombre por medio del casamiento y vuelven a ser otra vez una sola carne. O sea, la costilla ya estaba ahí, era parte de Adán, sale, Dios hace un milagro, la gloria, y hace a la mujer, y después otra vez se unen. Eso es muy importante porque al final vamos a volver a esta misma idea, así que no la pierdas, por favor. Jesús también usó este texto, también lo mencionó. Eh, Muchos dicen, oye, pero lo que dice el texto acerca de, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer,
y serán una sola carne. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Adán o lo dijo Moisés, si fue el que escribió? Independientemente quién lo dijo, lo importante es que es la palabra de Dios y que esta palabra es inspirada por su Santo Espíritu. En Mateo nos dice, en Mateo 19, capítulo 19, versículo 3 al 6, nos da el siguiente relato. Lo voy a leer. Entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, eso ya los judíos debieran de saber eso. Debían entender que son una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que aquí encontramos la voluntad de Dios. Aquí encontramos la voluntad de Dios para nuestros matrimonios. Es el matrimonio, nadie debe de separarlo porque Dios es el que lo une. ¿Qué implicaciones tiene ser el ser una sola carne? Porque el texto nos dice: así que ya no son ya más dos. Voy a leerlo otra vez. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ser una sola carne tiene muchas implicaciones. Implica un cuidado mutuo. Y eso no se da por sí solo. En esto hay que trabajar. Y Pablo ha estado diciéndonos qué necesitamos, qué recursos nos da Dios para poder llegar a ser esta una sola carne. Se requiere cuidado mutuo de cada uno. También se requiere que cada quien cumpla su rol. Se requiere e implica unos lazos afectivos profundos. De tal manera que se va a llegar a una relación con el paso del tiempo que cada vez se va haciendo más fuerte, cada vez se va haciendo más sólida, más desde que comenzó empieza a crecer y se hace más fuerte, inclusive más fuerte que la relación que existió con los padres, porque el uno pertenece al otro. Así nos diseñó el Señor. Con el paso del tiempo, las implicaciones que tiene esto de ser una sola carne, con el paso del tiempo, el marido va descubriendo que su esposa es su verdadera gloria, es su amada, es la mujer, la esposa para quien vivir y por quien sacrificarse. Eso es lo que debe de entender el hombre. Con el paso del tiempo, la esposa va descubriendo a su verdadero Señor, al hombre a quien respeta, al hombre a quien se somete gozosamente y voluntariamente. Esto de ser una sola carne también implica el tener propósitos juntos, unidos los dos, una misma visión. Llega a ser que hasta piensen lo mismo. Siempre, claro, siempre la esposa va a ir adelante. La esposa tiene una mentalidad muy sagaz que cuando uno empieza a pensar algo, el marido y la mujer ya le ganó y dice: sí, así se hace. Siempre nos lleva a la delantera, pero esto de ser una sola carne tiene estas implicaciones. Ahora, soy consciente, mi hermano, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando o bien viendo, soy consciente de que al escuchar esto puedas tú decir con amargura, corazón, que así no funciona tu matrimonio. Eso cause tristeza a tu corazón. Y mi intención no es poner el dedo en la llaga, pero lo que estoy diciendo es
lo que Dios, la idea de Dios para el matrimonio, el propósito de Dios para el matrimonio. Así debe de ser un matrimonio cristiano. Así Dios instituyó para que así fuera el matrimonio, una sola carne. Eso es lo que Dios pide, exige, y nosotros, con nuestra responsabilidad, debemos de asumir este compromiso. Ahora, también, no estoy diciendo que al ser una sola carne, cada uno pierda su individualidad. No, cada persona, el hombre, la mujer, tiene su autonomía. Los cónyuges son diferentes. Hay una diversidad de pensamientos. De ahí el rol de cada uno. Pero lo que estoy diciendo es que en medio de esa diversidad debe de haber unidad. Es un cuerpo, son miembros. Y lo que va a prevalecer es la unidad, no las diferencias. Son diferentes, pero en medio de estas diferencias son una sola carne. Ahora, en este matrimonio físico también está un misterio o revelación, dice el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mis hermanos, se llama misterio a una verdad divina que no estaba descubierta, sino que ha sido revelada por Dios. Y aquí yo no quisiera tardarme mucho, tengo la tentación de tardarme mucho con este término de misterio, espero no hacerlo, pero hay muchos comentarios sobre este término misterio. Un ejemplo de eso, una traducción antigua llamada la Vulgata, por Jerónimo, si no me equivoco, traduce de una manera la palabra misterio como sacramento y dice, este es un sacramento. Lo que se usa como argumento por la Iglesia romana para decir que el matrimonio es un sacramento. Tenemos solamente dos sacramentos desde la perspectiva bíblica y evangélica. Es el bautismo y la Santa Cena. El matrimonio no viene siendo un sacramento, pero la Iglesia romana lo saca por esta traducción, este término misterio, versión Vulgata. Hoy en día, muchos comentaristas, inclusive católicos, también no están de acuerdo en que sea un sacramento el matrimonio. Así que, ¿a qué se refiere con gran misterio? Por un lado, podemos ver que es un gran misterio el matrimonio físico, o sea, el esposo y una esposa es un misterio. Pero por otro lado, que vamos a llegar al final, el matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia. Porque Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero también hay otro término muy pequeño que uno se puede enredar y espero que no te enrede, y si te enredas, bueno, me vas a perdonar. Este término, esta palabra que dice esto, grande es este misterio, mas yo digo esto, es el esto. Ahora, esto, ¿qué quiere decir? ¿A cuál esto se refiere? Algunos dicen, pues a todo lo que ha dicho anteriormente. Otros dicen, no, esto se refiere a la iglesia y a Cristo. Otros dicen, esto es respecto al matrimonio, el de los seres humanos, esposo y esposa, que tienen cierta afinidad con la relación de Cristo y la iglesia. Y otros más dicen, no, esto se refiere a la cita de Génesis 2:24. Pero
Vamos a ver dónde está esta palabra misterio, porque en Efesios está 6 veces, si no me equivoco. Y esta es la última vez que la usa en este capítulo 5, versículo 32. Es la última vez que lo utiliza, pero antes ya ha utilizado este término. Y lo ve en términos universales. Así que lo voy a explicar de esta manera. Este asunto de misterio es en términos universales y está en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Lo voy a leer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en este misterio que habla con un énfasis universal, Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas, todo lo que está dividido, todo lo que está torcido, todo lo que está sin armonía, traerlo en armonía, del caos pasarlo al orden, del odio al amor, de la tensión a su lugar correcto, del conflicto a la paz, todo lo que está en el cielo, en la tierra, de manera universal. Este misterio, Dios quiere ordenar todas las cosas y es un misterio que estaba, pero que ahora ya ha sido revelado. Pero también se encuentra, ahí fueron 2 veces, también se encuentra en términos ahora locales, de una iglesia local, se encuentra en el capítulo 3, versículo 3 al 6 y el versículo 9. Y lo voy a leer. Que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está, como antes lo he escrito brevemente, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ahí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora Pablo lo expresa en términos locales, lo expresa en términos de la iglesia. Ahora, de una manera de aplicación bueno, la idea es que todos los gentiles se iban a unir en un solo cuerpo con los judíos y todos iban a formar este cuerpo de Cristo Jesús que es la iglesia. Nosotros venimos de diferentes trasfondos culturales. Aquí en la iglesia local, donde tú te reúnes, seguramente habrá de otros estados, otros platillos a lo mejor de comida. Venimos también con diferentes trasfondos religiosos, pero hemos entendido que Cristo es el Señor y el Salvador y en Él está la salvación y eso nos une. En medio de una iglesia local, el Espíritu Santo trabaja en cada miembro y va uniendo, va haciendo crecer a cada uno. Y estos versos nos hablan de este misterio en relación a la misión de la iglesia local. Somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo, y Cristo es la cabeza. Ya Pablo en el capítulo 1 nos habló en términos universales, ahora nos habla en términos locales y ahora va a llegar, a ver, permítanme porque aquí se me perdieron mis notas, ahora va a llegar al matrimonio espiritual. Ahora vamos a llegar, lo va a usar, este texto va a usarlo en el sentido del matrimonio espiritual. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo ahora lo aterriza
al matrimonio, pero también lo aterriza a la iglesia y Cristo. Pablo hace cierta comparación entre la iglesia y Cristo, y el matrimonio entre el marido y la esposa. Y ya lo hemos platicado, lo hemos compartido en todas estas predicaciones. Y hay muchos significados muy profundos que existen entre la iglesia y su cuerpo. Y esto solamente lo vamos a saber hasta que sea se ha manifestado Cristo Jesús en gloria junto con los hijos y en las bodas del Cordero. Ahí es donde vamos a entender todas estas profundidades. Pero Pablo está diciendo, todo matrimonio humano es un anticipo, debe de ser un anticipo del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Si hacemos una lectura muy profunda de Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, vamos a encontrar un paralelismo entre Cristo y su iglesia. Es el matrimonio celestial y espiritual, representado por por Cristo Jesús, que tuvo su función, que dejó al Padre para venir y tomar para sí a su esposa, a la iglesia, entre un mundo perdido. Un poquito más explicadito. A ver, ahí nos va. Adán tuvo que dar parte de sí mismo a fin de conseguir una esposa. Pero Cristo se dio a sí mismo en su totalidad para adquirir una novia. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Dios abrió la costilla, el costado de Adán, para ganar una esposa. Pero a Cristo lo traspasaron en su costado para poder morir por su novia, que es la iglesia. ¿Ves este paralelismo tan profundo? Un matrimonio espiritual. Y si lo aplicamos a nosotros como iglesia, por un lado, como iglesia, como novia de Cristo, somos llamados a ser transformados a la imagen de Cristo, a vivir de tal manera que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque estamos unidos a Cristo. Así como el esposo y la esposa se unen y son una sola carne, la iglesia y Cristo se unen y vienen siendo una sola carne. Y esta unión con Cristo nos hace parecernos a Cristo. Ahora, esto tampoco significa la anulación de nuestra identidad individual. Eso tampoco, como lo es en el matrimonio. Los dos son diferentes, pero los une Cristo. En el caso de la iglesia, Cristo es diferente, la iglesia es diferente, pero Cristo ganó a su novia, se entregó, la santificó, la va a presentar, la sostiene. Mis hermanos, como iglesia no llegamos a ser clones de Cristo. Cada quien es un miembro en particular del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Tampoco somos, como dijo un de esos predicadores famosos, unos Jehová Juniors, tampoco somos eso. Ni somos clones de los unos de los otros. Hay una diversidad en su cuerpo. Tú eres diferente, pero perteneces al cuerpo de Cristo. Por otro lado, también, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos volvemos paradójicamente más humanos. El Espíritu Santo, entre muchas cosas, nos da amor, paz, gozo, nos da dominio propio, nos da una capacidad para controlar todos nuestros impulsos, nuestras emociones, mis desvaríos, todas esas cosas que estorban. El Espíritu Santo me ayuda a controlarme a mí mismo. Esta es una unidad
con Cristo. Esta es la unidad con Cristo de ser una sola carne. Hace que Cristo se vaya recreando en nosotros conforme a la intención con que Cristo nos creó. Porque el Evangelio, mi hermano y mi hermana, no son solo palabras bonitas, son palabras preciosas. El Evangelio es poder de Dios que transforma vidas. Y si el Evangelio llega a tu vida, en tu matrimonio, si el Evangelio llega a tu vida como parte de la iglesia, tú y yo debemos de ser transformados, porque ese es el Evangelio, poder de Dios. No solamente es de tener conceptos en nuestra cabeza, bonitos, bíblicos. Así que cuando tú y yo nos unimos a Cristo, no perdemos nuestra identidad para nada, sino que nos reencontramos con nuestra identidad que estaba perdida y que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, nuevas criaturas. Esto es precioso, mi hermano y mi hermana. Esto es bello y es muy profundo. Pero vamos a las conclusiones. Y las conclusiones son muy sencillas. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es como si Pablo dijera, hemos terminado esta porción. Mi tesis es muy sencilla, se habla sobre el matrimonio, pero las amonestaciones son básicas y que los cónyuges tienen que estar recordando constantemente. Es como el remate musical, es como si fuera ya el final. Volvemos al tono que empezamos. Ahí empezamos, ahí volvemos. Es como si dijera, si te has perdido en todo esto que hemos estado hablando, del Espíritu Santo, de los participios, de la sumisión, de todas aquellas implicaciones que hace el matrimonio, si te has perdido en medio de todo esto, en medio de lo sublime del matrimonio de Cristo y la iglesia, si no has entendido porque hay mucha teología y es muy profundo, bueno, pues entonces volvamos a la tierra y vamos a recordar lo más básico. ¿Qué es lo básico? Maridos, poned atención. Marido, ama a tu esposa. Dime qué parte de eso no entiendes. Porque Cristo ama con locura, con amor eterno a su iglesia. Y la ama hasta el final, hasta poner su vida por ella de manera incondicional. Y en este caso, Cristo modela nuestro rol como marido. Y cada uno en particular tiene que hacer eso. Así que, marido, ama a tu esposa. Ámala a pesar de tu carácter, marido. A pesar de que tengas un temperamento, no sé cómo lo tengas, no sé si seas iracundo, si seas flemático, si seas lo que seas, a pesar de eso, tú tienes que amar a tu esposa. Ámala a pesar de tu contexto familiar. Es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, es que yo crecí así. Independientemente de eso, tú tienes que amar a tu esposa. El marido debe de amar a la esposa. Eso es lo básico. Si lo demás de repente dices, no entendí, como que es mucho estudio, bueno, esto muy sencillo. Pablo concluye así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Fácil. Ama a tu esposa a pesar de que tu esposa sea rebelde. Tú tienes que amarla, te casaste. Ama a tu esposa aunque sea incrédula, porque tú te casaste. Ámala. Si es sumisa, qué bueno, ámala. Si es enojona, ámala. Si es gritona, ámala. Si es espiritual, wow, qué bien, ámala. Si es bien carnal, ámala. Si está guapa, ámala. Si no es tan agraciada, ámala.
Tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Mujeres, escuchad bien. La mujer respete a su marido. Esa es la conclusión que da Pablo. Observemos bien que el apóstol Pablo ha comenzado esta ilustración del matrimonio desde el versículo 22 y empieza con la esposa y termina esta porción con mujer, respeta a tu marido. Y el verbo que utiliza ahí, aunque sea traducido respetar, en realidad es el verbo temer. O sea, es decir, mujer, teme a tu marido. Es el mismo que se usa en el versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la misma palabra griega. Si recordamos, y tú conoces la escritura, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, en el ejemplo de Sara, donde dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, claro está que este verbo, la palabra, este término, respetar no es tan tosco, pero temer ya da una impresión de miedo, da una impresión de que la esposa debe de tener pavor por su marido, que es un terror, viene el logro, viene todo, se engorila, tiene la impresión de una opresión tiránica de parte del marido. Pero no es así, no debe de ser así. Esta palabra temer tiene matices muy claros en este contexto. El temor de la iglesia, un comentarista dijo eso, el temor de la iglesia en relación con Cristo sirve como modelo, fíjate bien hermana, para la esposa en su relación como esposa con su marido. No es un miedo servil, sino es un temor reverente. Es lo mismo que la iglesia debe de tener temor a Cristo y un temor reverente es el mismo que la esposa debe de tener para su marido, siguiendo el ejemplo de la iglesia. El temor de la esposa debe de ser una respuesta adecuada. El respetar al marido es la respuesta adecuada. Es respetar la autoridad de su marido porque su marido es cabeza. Y la autoridad que da el marido debe de ser ese amor sacrificado. Y ya lo hemos visto bastante. Ya no quiero decirle más a mis hermanos amados, los maridos. En todas estas predicaciones han sufrido mucho porque algunos me han contado que está duro esto. Pero así es lo que el Señor dice. No dice menos, no dice más. Esto es lo que dice. Lo que la esposa debe de sentir por un marido debe de ser mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, porque el marido debe de amarla con pura, con un amor sublime. En medio de este cariño, la esposa debe de asumir y de responder con un respeto reverente, que es conducido, es motivado por el Espíritu Santo, con un espíritu de sumisión. Y que da reconocimiento a la esposa, a la autoridad del marido, porque Dios ha puesto a su marido, que ella ha escogido, porque nadie se casa a fuerzas, habrá sus excepciones, pero no en este tiempo, ha escogido como cabeza, como su cabeza, como la cabeza de la familia. Resumiendo estas cosas, hay estudios que muestran que normalmente la mujer lo que pide de su marido es amor. Y hay encuestas que dicen que normalmente lo que el hombre, lo que el marido desea más de la mujer es respeto. Y esto sale en las encuestas. Ahora, si no saliera así y la Biblia dijera así, hay que seguirlo porque la Biblia lo dice, no porque las encuestas lo dicen. Pero las encuestas salen así porque así ha diseñado Dios el matrimonio.
Dios es el constructor del matrimonio. Teniendo estas dos cosas, nuestros matrimonios, vamos a poder reflejar la realidad de un matrimonio celestial entre Cristo y la iglesia. Y solo de esa manera podemos llegar a ser estos matrimonios realmente cristianos, que glorifican, que son transformados y que llegan a ser aquella iglesia poderosa, aquella iglesia transformada por el Espíritu Santo. Y la tercera conclusión, para llegar a cumplir estas disposiciones bíblicas, todo lo que hemos dicho, necesitamos ser llenos constante del Espíritu Santo. Así comenzó Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y para llegar a que el marido ame a la esposa y que la esposa respete al marido, solamente es con la llenura del Espíritu Santo. Ambos, el, el esposo y la esposa, cuando son llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los capacita, los fortalece para que la esposa pueda respetar a su marido. Y cuando el marido es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo capacita, lo fortalece para que el marido pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos ser transformados. Si no, los matrimonios cristianos van a fracasar porque estaremos fuera de la voluntad de Dios. Estaremos buscando otros recursos. Estaremos yéndonos a cisternas rotas donde no está la solución. Es posible que por una consejería, por algo, porque escuchemos algo de un amigo o de una amiga, puede hacer que tengamos unos ligeros cambios, pero si quieres un cambio a profundidad, tienes que venir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el pecado. Y el pecado trae consigo egoísmo. ¿Y cómo puedes vencer el egoísmo? Bueno, sometiéndote al Señor. Si eres creyente, sométete al Señor. Llénate del Espíritu Santo. Y Él te va a dar todos los recursos para que tú cumplas tu rol dentro de tu matrimonio. Para que tu matrimonio funcione. Si no posees el Espíritu Santo, necesitas arrepentirte. Amigo, amiga que nos escuchas, arrepiéntete. Ven a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la respuesta. Él ofrece salvación. Confiesa tus pecados a Él. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y entonces el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Pero no solamente eso. Desea que Cristo sea glorificado con tu vida y el Espíritu Santo va a llenarte para que el Espíritu Santo glorifique a Cristo. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo glorifique a Cristo Jesús. El Espíritu Santo usa la palabra como la que hemos estado usando, porque es la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra para que tu vida y mi vida sean transformadas. Y de esta manera, el Espíritu Santo va a producir en nosotros edificación, gozo, agradecimiento, alabanza y sumisión. Y esto se va a ver reflejado en nuestros matrimonios. Después estaremos viendo acerca de los hijos, de los padres y todo lo que sigue de la familia. Mi hermano y mi hermana, Dios nos ayude en esta tarea titánica que tenemos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Solamente te pido que de manera muy práctica, cada matrimonio que escucha, que es creyente, que el marido ame a su esposa y que la esposa respete a su marido. Eso es básico, claro, sencillo, ah, y cualquiera lo puede entender. Si alguien que nos escucha todavía no te ha recibido, Señor, como lo que eres, Señor y Salvador, yo te pido que tu Santo Espíritu esté convenciendo de pecado en el corazón de esta persona y pueda recibirte a ti.
desear ser transformado, pero tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados a ti y tú no lo vas a desechar, tú lo vas a recibir como tú. Pero en este caminar Él necesita ser constantemente lleno del Espíritu Santo para que pueda dar evidencias de esto. Y una de las evidencias es la sumisión. Y el mejor ejemplo es verlo en nuestras familias. La gloria y la honra sea para ti siempre. Cristo Jesús. Amén y amén.